Hola, hola y bienvenidos a la Biozona. Yo soy el Juamas y estoy aquí para traerte una nueva entrega de tu espacio de biología. Hola, ¿qué tal, biosónicos? Qué bueno escucharlos. Si mis cálculos son correctos, estoy estableciendo conexión con la nueva temporada de la Biozona. Recuerden que siempre cuando yo grabo estoy en el pasado y ustedes escuchan las Biozonas mucho tiempo después. Entonces estoy haciendo conexión con la segunda temporada, si mis cálculos son correctos. Y intentemos poner un poco en contexto de lo que está pasando. Si eres un oyente nuevo, La Biozona es un podcast de biología y de ciencia básicamente, donde intentamos ver la historia de la vida en la Tierra y tenemos entrevistas con científicos y ellos nos explican sobre su tema. Pero hoy quiero hablarles sobre algo para poner en contexto otros temas, que es el tema central de la paleontología, el objeto de estudio, que son los fósiles. Entonces vamos a definir qué es un fósil, pero sobre todo cómo se forma un fósil, cómo llegamos a tener un fósil, cómo puedes hacer un fósil en casa, si tienes la suficiente paciencia, unos cuantos millones de años. Vamos a llegar ahí. Antes de eso quiero agradecer como siempre a nuestros suscriptores de iVoox, que son los que permiten sostener este espacio. Lo que queremos que es que al menos en algún futuro sea autosostenible, entonces, bueno, sustentable, sostenible, que se pueda pagar a sí misma el host y la página web, que es donde tenemos el blog de la Biozona. Entonces, gracias Valerio Islas por permitir esto. Vamos a empezar recapitulando algunas cosas. Y es que veníamos hablando de la historia de la vida en la Tierra, ya hablamos del origen de la vida y hablamos de que el Fanerozoico es la última parte de la historia de la vida en la Tierra, la última parte de la historia geológica del planeta incluso. Pero ya empezamos a hablar de la explosión del Cámbrico y los primeros animales. Entonces tenemos que hablar un poco cómo es que se forman los fósiles y por qué, por ejemplo, los fósiles de Burgess-Shale son tan especiales. Entonces vamos a empezar diciendo que es un fósil, porque eso ya lo hemos hablado un poco. ¿Qué es un fósil? Tiene una definición muy simple, que es cualquier evidencia de vida del pasado, solamente que los arqueólogos también utilizan evidencia de vida del pasado. Entonces necesitamos tipo una frontera entre la arqueología y la paleontología, porque son dos disciplinas diferentes. Para que algo sea un fósil, tiene que ser evidencia de vida del pasado de al menos 10.000 años. Y cuando pensamos en un fósil, normalmente pensamos en un pedazo de hueso, por ejemplo. Y por ahí tengo una entrada que no sé si va a salir antes o después de este episodio, pero sobre el glorioso registro fósil y de por qué es tan sorprendente, al menos desde mi perspectiva, es porque cuando yo era pequeño veía estos documentales de dinosaurios, ¿no? Y veía que excavaban huesos de dinosaurios y siempre pensé que lo que encontraban eran los huesos de los dinosaurios que habían permanecido enterrados por millones de años. Pero la verdad es que ocurre todo un proceso para que un hueso pueda preservarse por tanto tiempo y de hecho el hueso deja de ser hueso y se convierte en roca. El proceso de fosilización es como una especie de traducción entre el material orgánico y la roca. La información pasa del material orgánico a la roca. Eso es lo que puedo pensar y vamos a describirlo porque hay varias formas en las que esto puede pasar dependiendo del tejido, el tipo de tejido y también dependiendo mucho del ambiente. Casi todo depende del ambiente. Normalmente lo que se fosiliza es elementos duros como huesos, conchas, por ejemplo. Podemos pensar, quizá incluso pezuña no tanto porque está hecho de queratina y a veces se descompone muy rápido, cabello y todo eso. Aunque nos pueda parecer muy duro, muy resistente, se descompone bastante rápido, salvo en ciertas ocasiones. Pero en generalmente el calcio es como químicamente estable y permite un reemplazo rápido de iones, cationes para tener una roca. Se vuelve una roca muy rápido, muy fácilmente. Entonces tenemos, incluso así se pierde bastante porque se disuelven, las conchas se pueden disolver y los huesos también se descomponen.
En algunas ocasiones esto ocurre muy rápido. Lo que se dice es que debe haber un enterramiento rápido. Esto es para todos los tipos de fósiles. Debe enterrarse muy rápido. El material orgánico debe detenerse la putrefacción, digamos. Y esto se consigue creando un ambiente anóxico. Es decir, con poco o nada de oxígeno. Así las bacterias que degradan pero que consumen oxígeno lo hacen más rápido. Estas no pueden trabajar y solamente trabajan las bacterias metanogénicas. Las bacterias metanogénicas que son mucho más lentas en descomponer. Entonces este proceso de putrefacción se reduce tanto y permite que ocurra otro proceso que es la mineralización. Permite que los minerales se transfieran con el resto orgánico. Cuando tenemos una preservación muy rica, podemos llegar a tener nivel celular. Entonces, a nivel celular se están intercambiando el material orgánico con las células con los minerales. Entonces, tenemos como básicamente una réplica y podemos ver mucho detalle. A veces solamente es lo externo, pero hay este intercambio. O también puede ser que solo el contorno se rellene, se pierda, queda el contorno y se rellena con lodo. Entonces tenemos como un molde 3D, pero solamente de lo de afuera. Tenemos un tipo de fosilización que se llama compresión carbonosa. También es muy común. De hecho, este tipo es del que encontramos en Burgess Shale. Lo que pasa es que en Burgess Shale encontramos material de invertebrados. Por ejemplo, tenemos medusas, tenemos moluscos, cosas que normalmente podremos pensar que se echan a perder muy rápidamente, se descomponen o son comidas por algo más. En Burgess Shale permanecieron y podemos verlos. Generalmente estos elementos son muy escasos en el registro fósil. Esa es la grandiosidad de Burgess Shale, pero además estamos hablando de que Burgess Shale registra un periodo muy específico de la historia de la vida de la Tierra, cuando empiezan apenas los animales. Digo, ya tenían un rato estamos hablando de Burgess Shale, son 541 millones de años, vamos a decirle. A partir de este momento, pues ya tenemos animales, ¿no? Y bien, hay otros tipos de fosilización que no necesariamente están presentes en Burgess Shale. Ya vemos que es compresión carbonosa y también tenemos ahí ciertos metales. Pero otros tipos de fosilización es la permineralización o también conocida como petrificación, donde les comentaba que hay un intercambio directo con minerales. A veces hay una combinación entre compresión carbonosa y permineralización. También tenemos preservación autigénica, que es cuando se preserva parte del material original. Por ejemplo, cuando tenemos dientes a veces. O casos especiales como permafrost, ahí tenemos realmente el individuo, la carne, ahí no ha habido intercambio. Preservación duripártica, partes duras que se preservan, por ejemplo en las conchas a veces. Otro caso especial es el ámbar, que no realmente es autigénico, pero sí hay intercambio de este material de planta que se petrifica. Y pues tenemos adentro compresión carbonosa, por ejemplo las hormigas que quedan atrapadas en ámbar, en realidad es como una compresión carbonosa. Y aparte tenemos el ámbar, otro tipo de preservación. Entonces la clasificación puede ir así, diferentes tipos, pero la cosa es que vean que hay como un intercambio del material orgánico en material rocoso. Así es como se empiezan a formar los fósiles. Y hay varios ejemplos muy interesantes. Por ahí en el blog escribía de estos insectos que se llaman Anthocytina perpetua. Perpetua porque pues quedaron así congelados en el tiempo. Lo que está haciendo es son dos insectos copulando, están en una planta, entonces quedaron en ese instante petrificados. Entonces es algo que se puede observar después de 170 millones de años, que ellos existieron en el Jurásico medio, o al menos la roca en la que están. Y pues tenemos una foto instantánea. Otros ejemplos muy interesantes es el de Doshantu con los embriones. Tenemos embriones fósiles. Entonces los embriones es algo que pareciera muy lábil, pero bajo ciertas circunstancias sí queda registro fósil.
El ámbar es muy bueno también porque permite ver ciertos comportamientos. Solo que el ámbar generalmente guarda cosas pequeñitas, no puede guardar cosas demasiado grandes. Aunque se ha visto plumas de aves y de dinosaurio. Eso es con respecto a ese tipo de preservación. Algo que quería comentarles es que hace mucho tiempo el pirata del conductor en caso de que el mundo se desintegre preguntó algo sobre cómo se describen especies fósiles cuando a veces encontramos una mandíbula, por ejemplo. Entonces, muchas veces el registro fósil, lo que siempre se dice que el registro fósil es incompleto, una de esas razones es porque siempre encontramos pequeñas porciones de individuos. Es muy raro encontrar un individuo completo. Entonces, a veces se encuentra, sobre todo en mamíferos, nada más que los dientes, pero los dientes son muy útiles para reconstruir el organismo completo. Incluso los dientes, si encuentras un diente y puedes decir, tenía ese tipo de mandíbula y pertenecía a este orden, familia, género. Entonces lo puedes agrupar sistemáticamente. Se usa lo que es el principio de relación sistemática o de qué tan cercanamente están relacionados. Entonces, si estás hablando de especies de humanos, puedes tener una cierta morfología y una correlación de una regresión de qué tamaño corresponde a qué tamaño en proporciones del cuerpo. Si tiene cierto tamaño de diente, debe tener cierto tamaño de mandíbula, cierto tamaño de cierta altura. Entonces se usa correlaciones. Y muchos fósiles y muchas especies están descritas así, nada más con un diente, un pedazo de hueso, y con eso se describen como especies nuevas. Podríamos debatir qué tan válido sería esta forma. Ahora, deben notar que un fósil no siempre representa un organismo muerto. A veces son pedazos de organismos, sobre todo los que tienen mudas. Podemos verlos sobre representados en el registro fósil, que simplemente tenemos más en la vida de un solo organismo mudo muchas veces y es como si fueran muchos. Tienen más probabilidades de quedarse en el registro rocoso. Claro que también tienen que ciertos ambientes son más propicios a fosilizar, entonces ciertos organismos que vivan cerca de estos ambientes van a tener más chance de ser fosilizados, por lo tanto van a estar sobre representados en el registro fósil. Y bueno, vamos a cerrar, pero pues les quiero actualizar del chismecito de cómo va la biozona. Y resulta que, bueno, ya les dije, estamos tratando de movilizar a la biozona. Y esta es la nueva temporada. Tenemos música nueva por fulano de tal y también estamos grabando varias entrevistas. Entonces tratamos de hacer episodios un poco más cortos según la encuesta que hicimos en Twitter, que decía que la gente quería episodios más cortos para poderlos escuchar completo. Y eso estamos haciendo. Y los temas pues van a ir siguiendo la temática que teníamos programada, pero también si estás escuchando esto es porque puedes sugerir temas para que hablemos aquí en la Biozona. Pues muchas gracias por sintonizarnos. Yo soy el Juanmas y esto fue La Biozona. Chao. Esto fue La Biozona. No te pierdas nuestro próximo episodio. Hasta pronto.